Después de las guerras de reforma y complicaciones que tuvo Benito Juárez, inicia un nuevo periodo que se ha considerado uno de los periodos más productivos o de mayor crecimiento económico en la vida de México, que es el porfiriato, pero también representó un periodo de mucha desigualdad económica. Entonces, Benito Juárez le deja a Porfirio Díaz un país un poco más tranquilo, con menos dificultades sociales, y Porfirio Díaz desarrolló mucho crecimiento industrial en el país, ¿okay? A costa de, de otros detalles, de otros elementos como es la situación de pobreza extrema en el campo mexicano sobre todo. Muy bien, entonces como nosotros vamos a ir entendiendo a través de la historia de México, vamos a ir entendiendo que se subsana un problema pero se agranda otro. Entonces, miren, les compartí en los recursos esta línea del tiempo que la hizo un estudiante y que me parece interesante que ustedes la puedan ver. Entonces, cuando tengan el momento, ya les compartí el link para que puedan revisarlo. Es de Ignacio Nariñán. Entonces, regresando a nuestra actividad integradora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a descargar el archivo que trae consigo acá, que se llama Porfiriato y Revolución. ¿Qué vamos a analizar? Las características del porfiriato, las características de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917. Yo sé que es una actividad donde vamos a analizar un periodo bastante vasto, bastante complejo de la vida mexicana. Primeramente, pues al descargar el archivo que tenemos con nosotros, vamos a ponerle nuestros datos personales. Posteriormente vamos a analizar las características del porfiriato, desde su situación política, sus ideas económicas y sociales, cuáles son los elementos de la modernización que integran en sus políticas, en la economía y en el aspecto social, y cuál fue el desencadenante para la desigualdad social y económica en el país, mientras unos padecían de inmensa pobreza en Oaxaca, otras personas en el norte o en el centro del país que abundaban en riqueza. Entonces, sin embargo, es importante que nosotros analicemos esto. Esta actividad es más de reflexión y análisis, por lo que no cabe copiar y pegar, ¿de acuerdo? La segunda o la siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Como respuesta a las políticas económicas y sociales de Porfirio Díaz, entonces trae consigo la Revolución Mexicana, haciendo muy patente la diferenciación entre la Revolución Mexicana y la independencia de México. La independencia de México dependíamos de España, éramos una colonia de España, y posteriormente la Revolución Mexicana, después de darse la independencia y una serie de elementos que han conducido a la historia hasta el porfiriato, entonces la Revolución Mexicana es una revuelta interna en contra del propio poder dentro del país, ¿ok? Es una sublevación en en todo el territorio nacional. Entonces, una vez que entendamos la Revolución Mexicana, vamos a entender el porqué y cuáles fueron las causas para construir la Constitución de 1917 y cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano. Les he compartido documento o esta serie de información del CCH, que les va a parecer muy interesante. Aquí vamos a ver el sistema político porfirista en la unidad número 5. ¿Okay? Y vamos a posteriormente ir abundando un poquito para que comprendamos el contexto del porfirismo, la Revolución Mexicana y la creación de la Constitución de 1917. Vamos a analizar cómo Porfirio Díaz cae en el poder, sigue Francisco I. Madero y posteriormente hasta la consolidación de una ley más equitativa para los mexicanos,
con Venustiano Carranza. Entonces es importante que nosotros investiguemos un poquito, abundemos, leamos los recursos, y es una actividad bastante sencilla, solamente hay que reflexionar. ¿De acuerdo? Y por último, ponemos nuestras fuentes consultadas. Es muy sencilla de realizar, solamente falta reflexionar y poner nuestras palabras. Por favor, no copiemos y peguemos. Comprendamos por qué sucedieron las cosas, y con base a eso nosotros respondamos las preguntas aquí presentadas. Primeramente vamos a contestar las políticas, las características del porfirismo o del porfiriato, las políticas económicas y sociales, y posteriormente vamos a analizar los elementos de la modernización dentro de estas características y cómo influyeron con la desigualdad. Posteriormente vamos a analizar cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917 y cómo influyó la Constitución de 1917 para la consolidación del Estado mexicano. ¿De acuerdo? Entonces, es una actividad bastante sencilla. Pues espero que les haya quedado un poquito más claro de cómo realizarla. Muchas gracias por su atención.